de diálogos eh, y de comunidad de aprendizaje, sobre todo este tema de justamente de gestión académica y de aprendizaje en el nuevo marco normativo. Bueno, vamos a continuar con la reflexión que traíamos desde la sección anterior. Le agradecemos muchísimo a Lucía Chávez, que es nuestra asesora experta en la asociación y sobre todo pues la motivadora del diálogo que queremos generar ya cuando entramos a la tercera condición. Recordamos que estuvimos revisando y comparando lo que se requería en el marco normativo anterior y en este nuevo marco normativo en relación con la denominación y la justificación del programa, pero luego entramos con pues el aspecto medular realmente, que es todo el tema académico y curricular. Y para este, entonces, lo que sugerimos desde nuestra reunión anterior es no solo abordar la letra específica del nuevo decreto y compararlo con lo que sucedía con el decreto anterior, sino que antes de ello analizar como el contexto general en donde está involucrada la norma y, digamos, elementos fundamentales a tener en cuenta. Entonces, en esta línea, la doctora Lucía nos ha venido acompañando, le agradecemos muchísimo este apoyo. Ya iniciamos una primera reflexión en la sesión anterior. La idea es hoy retomamos de manera muy rápida y general lo que se trabajó en nuestro anterior encuentro y vamos a avanzar ya en un segundo aspecto que es muy importante y es todo este tema de los marcos internacionales, digamos, de estos elementos generales que debemos tener en cuenta en Colombia y sobre todo porque ya pues lo hemos escuchado en conversaciones que hemos tenido con las entidades gubernamentales y es que ya se avecinan, digamos, probablemente la aprobación de dos decretos que van a seguir influyendo en las reformas curriculares que estamos haciendo y en la construcción de propuestas para nuevos programas o modificación de programas o incluso es posible que afecten la renovación de registros de algunos programas. Entonces, pues manos a la obra. Lucía, muchísimas gracias. Te damos entonces la palabra y te dejamos todo el espacio para seguir motivando y generando este diálogo que nos convoca. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes para todos, para todas. Vi en la lista de asistentes o de participantes en esta conversación que hay personas que estuvieron con nosotros hace tal vez 2 semanas, cuando Elizabeth me invitó a esta primera conversación con ustedes. En esta primera conversación, tratando de recapitular, mi primera pregunta a ustedes tuvo que ver con de dónde o de qué campo, digamos, de la gestión venía cada uno o cada una de ustedes. ¿Por qué? Porque pues entendemos y los que estamos aquí, que estamos interesados, por eso estamos aquí, sabemos que hay intereses que si bien todos apuntan al mismo camino, la calidad, pues quien participa desde una dirección del aseguramiento de la calidad tiene unos intereses frente a la norma, frente al cambio normativo, qué debo hacer, en qué cambiamos de lo que teníamos, de la autoevaluación, ahora cómo le incluyo lo de los resultados de aprendizaje o no, quien viene de esas mismas dependencias de aseguramiento de calidad, el reporte al SACES, cómo conjugo lo que veníamos trabajando de los documentos maestros, que anteriormente pues podíamos tal vez extendernos en ciertas explicaciones, en ciertas consideraciones, ahora pasar a lo que tanto se insiste y son aquellas evidencias, qué tipo de evidencias debo tener, dónde las debo tener, cómo voy a hacer. Tengo programas que ya están para renovación, y tengo una resolución 21795, que es la que tenemos aquí en un listado, con una cantidad de exigencias que tal vez las tenía, pero no las había identificado, cómo entrar a conversar con los decanos, con quienes envían la información, porque es todo un trabajo construido de años atrás que ahora
pues de alguna manera nos han movido otra vez el piso. Pensemos que para bien, que pensemos que sea para una revisión de la propuesta formativa y académica de las instituciones en un nuevo contexto, pero pues hay intereses, hay temores, hay riesgos y hay posibilidades. Tenemos vicerrectores académicos aquí que nos han acompañado, directores de áreas tan importantes como internacionalización, directores de currículum, y bueno, entonces las preguntas que surgen de allí también van hacia lo mismo: cómo evidenciar calidad, cómo actualizar una propuesta formativa a este nuevo contexto que en la conversación pasada solamente tocamos cambio de las profesiones, cambio de los marcos ocupacionales, impacto de la cuarta revolución industrial, no solamente en los campos tecnológicos, sino en el mismo concepto de lo humano, asuntos que tienen que ver con la comparabilidad de nuestros programas a nivel de región, a nivel internacional, oferta, eh, tipo de estudiante. Bueno, se nos viene todo esto que he tratado de marcar aquí como algunos de los referentes del enfoque orientado a resultados de aprendizaje que están contenidos en la resolución 21795. Parte de lo que conversamos entonces en nuestra reunión pasada es fue relacionado con un contexto. No es lo mismo que hoy, 2021, en medio de una situación de incertidumbre y pandemia, pensemos nuestra propuesta formativa. Creo que el contexto nos ha marcado unas diferencias sustanciales a haberlo hecho tal vez, o aplicar este decreto, pues es una percepción que yo tengo, si no hubiésemos tenido esta situación de pandemia y esta situación que ha puesto al mundo a repensar en muchos de sus formas de relación, de sus formas de trabajo, y a la educación en particular le ha puesto una serie de tensiones, de dilemas que son muy complejos de solucionar aplicando únicamente una norma. Entendemos que Colombia viene por un recorrido de adecuación a estas tendencias internacionales, y esta norma de alguna manera toca esa intencionalidad. Yo digo más que de alguna manera, de muchas maneras, y fue nuestra conversación de nuestra reunión anterior. Recuerdo que creo que fue la vicerrectora de la Universidad Simón Bolívar, que nos gustaría muchísimo que esta experiencia la pudiéramos de pronto explicitar en otro espacio, en algún conversatorio. Nos hablaba de un observatorio de los asuntos, digamos, de la evolución de las profesiones que ellos tienen en su universidad. Pudiese ser una experiencia interesantísima para que a lo mejor otras instituciones se animaran a tenerlo, y a lo mejor llegáramos a tener la unión de esfuerzos para recopilar información de tendencias, información anticipatoria, siempre que consideremos, y creo que es parte de nuestra misión dentro de las instituciones, los que trabajamos en estos campos, proyectar futuro, tratar de vislumbrar ese futuro de nuestros jóvenes. Y este primer asunto que trabajamos, cambios en las profesiones, en los campos ocupacionales, y desde dónde vamos a desarrollar o a revisar nuevamente nuestra propuesta formativa, bien desde las competencias, bien desde el desarrollo de resultados de aprendizaje. Por ahora yo no quisiera entrar como en esa dicotomía, porque creo que no lo es. Es más una construcción que se viene desarrollando entre necesidades actuales, necesidades futuras. Hoy a las instituciones se les dice: acérquese a la empresa, acérquese a la industria cuando es posible, acérquese al contexto, pero ¿desde dónde vamos a mirar ese contexto y desde dónde vamos nosotros responsablemente a entender cuál es ese tipo de aprendizajes
de competencias, de aprendizajes, de intenciones formativas en los distintos campos. Creo que esa fue como nuestra mirada en esta primera conversación que tuve la oportunidad con ustedes, para entender que estas conversaciones no se trata de solamente mirar la norma y lo que pide, sino en qué contexto estamos y qué les demanda a las instituciones. Es un poco como aquel iceberg que estamos tratando de mirarlo no solo desde lo que se ve y lo que tenemos que observar, sino de ese sustento, digamos que desde cada institución se va a ir desarrollando un marco de futuro para una educación superior que en el mundo está, tiene una serie de demandas que tal vez hace unos años no las tenía y que ahora por la situación de pandemia, que ya no es una situación pasajera, sino se nos ha vuelto una situación cuasi de pensar que vamos a tener que convivir con ella durante un tiempo que no sabemos cuál es, nos exige ya maneras de pensar que ya no son coyunturales, sino ya son de decisión estratégica y de futuro. No sé si alguno de los que está con nosotros aquí, de las personas que están, quisiera agregar algo de ese primer conversatorio o de esa primera, digamos, aproximación a estos cambios que tenemos hoy en el contexto y que de alguna manera están marcando el actuar de las instituciones. Si de pronto, así como la vicerrectora de la Simón Bolívar nos comentaba esa experiencia, alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros, pues de eso se trata, conversar un poquito frente a esto, qué están haciendo ustedes en las instituciones o qué proyectos o qué asuntos van en curso que nos pudieran compartir. A ver, los invito a conversar. De pronto yo quisiera comentar algo. Claro que sí. Tu nombre, por favor, que es como tengo la... Sonia Inés Betancourt de la Universidad de Caldas. Sonia Inés, gracias. Gracias por compartir. Adelante. Bueno, nosotros estamos en la universidad desde hace ya un buen tiempo realizando estudios de pertinencia de los programas de nuestra oferta académica. Esos estudios de pertinencia consultan la apreciación de los egresados y los empleadores. Es importante para nosotros como institución saber qué opinan los empleadores de nuestros egresados y cuáles son las competencias que el egresado tenía cuando llegó a su empleo, de cuáles carecía, cuáles son las fortalezas que le ven al profesional que están empleando. Y esos estudios de pertinencia nos han dado muy buenas luces con respecto a cómo estamos nosotros curricularmente en nuestros programas, tanto de pre como de posgrado. Entonces, ese creo yo que es un primer acercamiento en este marco nacional de cualificaciones que nos van a, digamos, sacar ya pues en política nacional y creo que es importante desde ese punto de vista empezar a mirar cómo es la opinión de los empleadores que son realmente los que van a emplear a nuestros egresados. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias a alguno de ustedes. Creo que por aquí hubo otra intervención en el chat, por favor, que nos la comparta. Aquí está Xiomara. Buenas tardes, muchas gracias, Lucía. Hola, Xiomara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Eli, ¿qué ha habido? Bueno, yo no fui la de el comentario en el chat, que me parece que vale la pena que lo plantee al auditorio porque tiene
digamos, un sentido importante de nosotros como humanidad, cómo nos comportamos. Me parece que vale la pena reflexionar sobre ese tema. Yo solamente, digamos, no voy a conversar desde una experiencia institucional, sino, a ver, esta mañana, si ustedes se enteraron, el Ministerio de Educación viene realizando un, lo que llaman tercer foro internacional sobre aseguramiento de la calidad. Este tercer foro son, creo que si no estoy mal, son 4 sesiones, hoy fue la tercera. Y esta sesión estuvo enfocada hacia lo que ellos llamaron internacionalización y calidad, o calidad de internacionalización. El orden aquí realmente es indistinto. Mi reflexión apunta a lo siguiente. El principal objetivo realmente del evento fue hacer el lanzamiento de una iniciativa del gobierno nacional que, digamos, la ha venido preparando cuando pidió a las instituciones que hiciéramos un registro, nos dio una contraseña, nos dio unas, digamos, unas indicaciones de cómo subir a una plataforma cierta información, particularmente de pregrado o de posgrado, pero tenían que tener una característica, programas acreditados, y a su vez a las instituciones acreditadas, si no estoy mal, que subieran también su oferta de cursos digamos, en esta plataforma. Se habló de Colombia como destino académico y científico, pero ya hoy se hizo el lanzamiento. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo alineo también con todas estas transformaciones que se están proponiendo y trabajando y en las cuales estamos nosotros intentando, lo digo sin ningún sentido de burla, sino intentando salir vivos, la verdad. Y ahí es cuando uno, digamos, le encuentra sentido a algunas cosas que a lo mejor si trabaja esto descontextualizadamente no las entiende. Porque, por ejemplo, ¿a qué viene trabajar por resultados de aprendizaje que no es una exclusividad de nuestro sistema colombiano? Esto hay varios países que lo están trabajando, pocos latinoamericanos, sí es cierto, pero la mayoría de los países europeos ya vienen trabajando desde la perspectiva de resultados de aprendizaje. Cuando mira también, digamos, el cómo se nos comienza a pedir a tener en cuenta ciertos referentes y como ciertas condiciones, ahí uno entiende, digamos, que lo que se intenta también, creo yo, y creo, siguiendo la idea de lo que planteaba Lucía, que esto es una iniciativa que tiene muy buena fe, en el sentido de que esto no se puede limitar a los programas que tienen hoy día acreditación, porque esto va a seguir ampliando la brecha entre programas acreditados y programas no acreditados, instituciones acreditadas e instituciones no acreditadas. Lo que esto busca es que los programas se den cuenta que ya reúnen las condiciones para proceder a solicitar una acreditación de alta calidad como está establecido ahora en el acuerdo 02 del CESU. Entonces, ya mirando todo esto de alinear las titulaciones a una denominación universalmente reconocible, como es, digamos, la clasificación internacional normalizada de la UNESCO o la de la OIT, de ocupaciones de la OIT, es decir, lo que interpreto es que se está buscando una
legibilidad de nuestros programas, de nuestras titulaciones y digamos, en el fondo, la oferta de educación superior colombiana que esté en diálogo con los sistemas de educación superior en el resto del mundo. Y esto conlleva en que, digamos, tenemos que comenzar a mirar qué es lo que están haciendo otros países. Los marcos nacionales de cualificaciones tampoco es un invento de este ministerio. Esto incluso nosotros estamos rezagados frente al desarrollo de, digamos, de un marco mucho más completo y de las, ay, Lucía me recordará más adelante cómo es que se llama, el marco tiene las, bueno, El Sistema Nacional de Cualificación sí, es el tiene marco más general. el marco más general, pero desagregado en nuestro caso por sectores, pero ya no recuerdo cómo es que cómo es el De los catálogo. catálogos. Gracias, Eli. Esa era la palabra de la que yo no me acordaba. El catálogo también responde a una legibilidad que aspiramos a tener en el contexto mundial. Digamos, esta plataforma, este programa que busca promocionar algo que nos hace muchísima falta, promocionar nuestros programas para que sean atractivos en el exterior. Y digamos, lo está promocionando el ministerio desde el punto de vista de nuestras, digamos, de la mejor condición de calidad que tenemos, que es con los programas acreditados, en teoría, o eso es lo que se espera. Pero a su vez uno escuchó esta mañana que ya están hablando de insignias digitales como salidas parciales, están hablando de microcredenciales también como reconocimientos de experiencias. Entonces, digamos, ahí es donde uno comienza a encontrar de alguna forma como coherencia y explicación y sentido a lo que tienen estas, digamos, estas exigencias. Y ojo, porque las estamos mirando desde el registro calificado. Y el registro calificado es la condición inicial que no son básicas de calidad, son unos niveles de exigencia de calidad importantes. Entonces, digamos, esta reflexión yo la hacía esta mañana en este foro y encuentro que este es un espacio en el que puedo plantear esta inquietud, a ver si otras personas que tuvieron la posibilidad de participar encuentran que existe coherencia, o que definitivamente yo estoy interrelacionando temas que no tienen nada que ver. Pero, digamos, si por ahí lo explicamos, encontramos y creo que tiene todo el sentido, porque ¿por qué Colombia no puede aspirar a lo que están haciendo otros países? Y es lograr que cada vez más personas extranjeras vengan a nuestro país a estudiar, así sea por educación presencial o educación virtual y cualquiera de las modalidades que están permitidas en este país. Aquí yo lo dejo. Muchas gracias. Xiomara, muchas gracias. De alguna manera has tocado y todos estos elementos que tengo yo aquí, pues como un motivador para pensar que tenemos alternativas frente a esta norma, y es tomarla de una manera hay que cumplir, o es tomarla de una forma que nos invite a un real proceso de adaptación, de transformación, de mejoramiento de nuestra propuesta formativa. Marcos nacionales y marcos regionales de cualificaciones, lo habíamos conversado y ahí quedamos en nuestra conversación anterior. Sin duda, el evento de esta mañana puso un punto muy alto en la posibilidad de que Colombia, como destino académico
y como destino científico pueda entrar a jugar en estas grandes, digamos, espacios de conocimiento, así como en su momento lo fue y lo sigue siendo el espacio común europeo, en donde de alguna manera, recogimos la primera gran lección del proyecto Bolonia, del proyecto de los acuerdos de Bolonia, del proyecto Tuning, que entre otras cosas, y sea el momento, Xiomara, reconocerte que fuiste pionera de eso en Colombia y en Latinoamérica, coordinando un proyecto que empezó a tocar el tema de las competencias generales y específicas por campos de conocimiento. Pues no es el momento de ahondar en ello, pero sé que muchos de los que aquí están y estamos, yo lo estuve en mi momento cuando tuve una dirección académica de una institución de educación superior, como ustedes, muchos de los que están aquí, donde la primera aproximación que tuvimos a competencias fue esa. ¿Cuáles son aquellas como grandes propósitos formativos de un egresado de la educación superior y cuáles aquellas que específicamente para el programa de ingeniería industrial, para el programa de derecho, para el programa de psicología, para el programa de arquitectura, para la tecnología en análisis de datos, para la técnica en informática, son asuntos específicos que deberíamos demostrar. Aquí me estoy devolviendo 20 años atrás, o sea que Colombia trae un recorrido de adhesión de alguna manera a estas miradas internacionales. Y me devuelvo un poco a la diapositiva anterior, Angelita, por favor, donde tenemos lo que hoy nos pide el decreto, la resolución 21795. ¿Por qué me voy a la 21795 y no al decreto 1330? El decreto 1330 nos trae un marco general. Nosotros empezamos a sentirnos un poco, ¿cómo les digo? Tal vez a empezar a sentir que lo que se nos está pidiendo frente a esto ya no es solamente lo que dice el 1330, que habla de resultados académicos, entre los cuales están los resultados de aprendizaje, resultados de extensión, resultados de investigación y resultados de producción artística y cultural. Hasta aquí todos veníamos muy tranquilos. Y muchos registros calificados se aprobaron con esta mirada de una interpretación desde la autonomía de cada institución de los resultados de aprendizaje, de los resultados de investigación, de extensión. En esta resolución que se emite para mostrar el tipo, se llama creo que parámetros, no recuerdo exactamente el título de la resolución, pero si alguien me lo ayuda a recordar, creo que son parámetros para la autoevaluación y para la demostración de evidencias o algo así. Si alguien me recuerda el título de la resolución. Sí, justamente la tengo abierta por temas de trabajo, por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el decreto 1075 de 2015, modificado por el decreto, recordemos que el primer decreto es el decreto único de educación, modificado por el decreto 1330 de 2019 para la obtención, modificación y renovación de registro calificado. Gracias, Xiomara, y gracias, Orlando, también por esta aproximación. Fíjense que la resolución dice parámetros para la autoevaluación. Entonces, de alguna manera, todo esto que tengo aquí, es una enumeración todavía muy general de lo que está en el artículo 12, que toca asuntos curriculares. También dice para la verificación, entendiendo que el registro calificado, porque pues este sí es un comentario personal, no va más allá. A veces en los eventos en los que he estado pues escuchando como asistente sobre resultados de aprendizaje, sobre el 1330,
se deja como que esa interpretación de las instituciones, y eso lo hemos comentado con varias personas, y realmente yo entiendo que esta resolución es taxativa, es decir, sobre esto hay que autoevaluarnos, sobre esto se va a hacer verificación y sobre esto se va a hacer evaluación, entendiendo que el registro calificado es obligatorio, más no la acreditación. Es de carácter voluntario y, gracias Omara, se piden evidencias. Entonces, en esa medida ya empezamos a ver, bueno, solo estoy tomando algunos aspectos de los asuntos curriculares, pero es muy distinto si yo entiendo el por qué, la razón de por qué me piden esto, porque también me va a ayudar a buscar las evidencias y a tenerlas, porque a lo mejor las tengo, seguro las tengo, pero no las había usado porque no era el enfoque que veníamos usualmente acostumbrados en los modelos de aseguramiento de calidad, y se han incorporado otros instrumentos que antes no eran obligantes. Algunas instituciones, y lo sabemos, por ejemplo, y voy a citar el caso de una muy grande, porque así nos lo expusieron en un evento, no sé si hay alguien aquí para que me ayude, el Minuto de Dios, la institución universitaria, la Universidad del Minuto de Dios, desarrolló ya programas sobre la base de los catálogos del Marco Nacional de Cualificaciones. No había salido el decreto 1330, no había salido la resolución 21795 ni el acuerdo 02 del CESO. En uso de su autonomía, ellos tomaron lo que ya había hecho Colombia de Marco Nacional de Cualificaciones. Aquí he subrayado niveles, porque una de nuestras compañeras en la conversación anterior, creo que tal vez asoció la acreditación internacional con marco de cualificaciones, y aunque se mueven en un contexto internacional son cosas distintas, y tenemos que empezar por aclarar qué es el marco para quienes no lo conocen, porque no ha sido nuestro lenguaje. Digamos que esto se incorpora, aunque llevábamos más de 10 años trabajando, siempre se pensó que el marco iba a ser solamente para las instituciones que formaban para el trabajo y para el SENA, y que nunca iba a llegar a la educación superior. Pero resulta que los marcos de cualificaciones son ese esquema de los grandes niveles de un sistema, que pueden ir desde el 1, como es el que vamos a tener en Colombia, que es un nivel muy bajo de autonomía del que se forma, va a necesitar mucha supervisión, hasta un nivel 8, que es el que vamos a tener en Colombia, un modelo muy parecido, perdón, más que parecido, es homólogo o homologado a los niveles del marco europeo de cualificaciones. Y esto viene de una lógica que es la clasificación internacional normalizada para la educación de la UNESCO. Y fíjense que estos dos elementos se los están pidiendo a ustedes ya en la norma para los programas nuevos y su nomenclatura, pero pensemos que esto no es solo para programas nuevos. Yo no sé, yo eso sí quisiera como enfatizarlo. Para el programa nuevo que ustedes van a presentar, pues hay que cubrir, si no exactamente, creo que en alguna de nuestras reuniones lo conversábamos, porque no tenemos todavía el decreto o la ley del marco nacional de cualificaciones, pero internacionalmente sí, y ahorita rápidamente les voy a mostrar un esquema tanto del cine como del marco europeo. Sí tenemos referentes internacionales, y en este momento, si bien no para la nomenclatura, porque para eso deberíamos tener todos los catálogos, el catálogo ya desarrolla áreas, hay campos de desarrollo, digamos, dentro de sectores. Para nuestro caso en Colombia se sectorizó. Otros catálogos, por ejemplo en Europa, han tomado familias ocupacionales. Me refiero, por ejemplo, a la familia de TICS. La familia de TICS tiene, ¿a quiénes?
a psicólogos que trabajan cómo se aprende con TICs, a ingenieros, a desarrolladores de software, a administradores, a gerentes, porque es una gran familia de ocupaciones. Tiene investigación de alto nivel, pero también tiene operarios, pero también tiene técnicos, pero también tiene tecnólogos, también tiene ingenieros. Una gran familia ocupacional. Esa es una manera de hacer un catálogo. Para Colombia, más que familias, se tomaron sectores. Entonces ya está el sector de TICs. Hay creo que 11 sectores ya trabajados y hay otros que vienen en camino. ¿Y cuál es pues la situación en este momento? Que no es coyuntural. Este es un camino que está recorriendo Colombia a la par o un poco después, adelante de otros, para poder tener esa comparabilidad de nuestros niveles formativos con otros niveles formativos que así se llamen distinto, obedezcan, digamos, al mismo nivel, digamos, de esa escala de formación. Rápidamente, Angelita, que me ayuda, por favor, veamos la clasificación internacional normalizada y mientras tanto, quisiera saber si alguno de ustedes ya la está usando para clasificación de programas o si no en los trayectos, que son estos, y de aquí sale lo que en la norma aparece como trayecto formativo, que a muchos de nosotros pues ya no será pues un término común y ya familiarizable con nosotros, pero para otros es totalmente nuevo, que es un trayecto formativo, porque eso también se lo está pidiendo esta resolución para programas nuevos, para los programas que se van a renovar y como mencionó Xiomara, piensen que la acreditación va sobre este mismo modelo, que quien se vaya a acreditar también, y ya ustedes ven el decreto, el acuerdo 02 del CESU, va sobre este mismo modelo. ¿Qué pasa? Esa es una lógica pues que estamos aprendiendo a entender, y es que de la base se está pidiendo de una todo el esquema, digamos, de referentes, de parámetros, como aquí se decía, que luego se van a evidenciar de manera mucho más amplia en la acreditación. Digamos, no partimos de un registro débil, creo que lo que se está pidiendo son registros calificados bastante fuertes, bastante densos, bastante potentes en términos de desarrollo. No entro de ninguna manera a controvertir la norma, es lo que está. Si en algún momento llegan a suavizarla un poco, será un camino que no nos corresponde a nosotros. Aquí es cómo está. Y cuando hablamos de trayectorias educativas y hablamos de la clasificación internacional normalizada, lo primero que se nos viene a la mente son niveles. Sobre nivel 5, que ustedes ven en pantalla, y nivel 6, están nuestros pregrados. Sobre nivel 6 y nivel 7 están nuestras, sobre nivel 6 y 7 especializaciones, maestrías, y sobre nivel 8 los doctorados. Fíjense que aquí hay una suerte de articulaciones que no son exactamente las de Colombia. Este es el planteamiento general del CIME, y para Colombia hay una clasificación internacional normalizada que la hace el DANE y que muchas veces en las instituciones pues ha sido una herramienta que está allí pero desconocida. Hoy se nos vuelve una herramienta que debemos incorporar, que si bien mi programa no se vence ya su registro calificado, se va a vencer en 3 años, pero esa transformación no puedo esperar a hacerla faltando 6 meses o el tiempo que me dice la ley, sino la lectura que hemos hecho es que esto es algo que hay que empezar a hacer con toda la propuesta institucional. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes que tenga experiencia en manejo de trayectorias educativas fundamentadas en la clasificación internacional o no, porque escuchábamos en una de estas reuniones que hacemos desde ASCUN, de los cursos que hacemos del programa Retos, una experiencia interesantísima de la Universidad del Rosario
sobre trayectos de aprendizaje y sobre ciertos tipos de competencias. No sé si alguno o alguna de ustedes que esté trabajando o se haya aproximado a la interpretación, al manejo de la clasificación internacional, nos pueda compartir si les ha sido útil, para qué la están trabajando, si usan, por ejemplo, los tesauros para las áreas de conocimiento. Cuéntenos, por favor. O si es un tema totalmente nuevo. Creo que no. Silencio. Silencio en la sala, o alguien ha tenido experiencia con esto. Así sea no institucional, sino particular. O es totalmente novedoso. Sé que no. De pronto, no sé si, Lucía, si te parezca pertinente en este momento comentar el ejercicio que hicimos desde la asociación de buscar equivalencias entre el sistema colombiano y el cine en las guías de sistemas educativos del mundo que justo también se lanzaron hoy en el evento. Excelente, Elizabeth. Creo Podría que ser es, para... si quieres, adelante, porque ese es un esfuerzo de país que se une, se ata a esto, que es esa intencionalidad de tener una lectura internacional también hacia afuera y de adentro también hacia nosotros. Adelante, Elizabeth, excelente. Listo, entonces te voy a robar pantalla un minutito. Sí, perfecto, ya quitamos esta y ponemos la otra. Listo, y bueno, ahí te va mi WhatsApp. Digamos que esta pregunta que hiciste ahorita fue también muy importante para nosotros porque un poco quienes pudieron asistir al evento de esta mañana del foro, acompañamos al Ministerio de Educación Nacional para actualizar las guías de sistemas educativos de otros países. Y uno de los puntos que consideramos fundamentales, que es muy importante que las personas de Colombia que se vayan a estudiar el exterior, que son uno de los principales objetivos de personas que hagan uso de estas guías, pues conozcan esta equivalencia probable entre los programas de Colombia y los programas del cine, ya que no hay los programas del cine y los niveles del cine, ya que no hay, digamos, un documento oficial al respecto. Sin embargo, estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional para ponernos de acuerdo en el tema y incluso pues logramos hacerlo no solo con Colombia, sino con los 15 países que ya están incluidos en la guía. Y esta es la situación que tenemos en este momento. Entonces hemos ubicado pues lo que es todo el técnico profesional, tecnólogo, la especialización técnica y tecnológica entraría dentro del nivel 5, que sería todo el tema de la educación terciaria de ciclo corto, de acuerdo a cómo se identifica y se reconoce. La especialización universitaria del profesional universitario entraría en el nivel 6, que en términos internacionales es el grado en educación terciaria o nivel equivalente. Luego vendríamos en un nivel 7 la especialización médico-quirúrgica y las maestrías, que está pues nivel de maestría, especialización o equivalente internacional, y en el nivel 8 pues tendríamos el nivel de doctorado equivalente, que creo que es uno de los acuerdos más generalizados a nivel internacional. Entonces sí fue interesante avanzar en esta discusión porque claro, justo lo que hicimos fue revisar más o menos la duración en años y hacerla un poco comparable con estos niveles teniendo en cuenta esta duración, pero como tú lo planteas, no hay, digamos, la misma, no hay esta equivalencia en términos de los alcances de la formación, ¿no? Que por ejemplo lo trae el Marco Nacional de Cualificaciones, digamos que hasta dónde llega la cualificación en cada uno de los niveles. En este momento el referente en Colombia es más temporal que de contenido, de cualificaciones y de competencias. Entonces, realmente fue basados en este referente temporal y en algunos, pues, digamos, entendiendo algunos contenidos generales y el nivel al que llega, que se hizo esta equivalencia, pero como tú lo mencionas, bien vale la pena como seguir avanzando en el tema, profundizando y qué tanto
realmente la oferta de nuestros programas está coincidiendo ya no solo con una denominación o con un tiempo, sino que ya entra a tener mayores coincidencias, sobre todo con alcances y con, pues, hasta dónde llegan las formaciones, ¿no? Entonces, nada, eso como para responder a tu pregunta sobre las reflexiones que se están generando en esta línea y pues las que venimos haciendo desde la asociación. Elizabeth, ¿podrías volver a poner el marco que tenías? Porque me gustaría aquí hacer una conversación también al respecto. Bueno, aquí tenemos, digamos, y por eso yo había puesto Marco Nacional de Cualificaciones y Niveles, ¿sí? Es muy probable, y porque eso viene caminando también con una desarrollo del plan de este gobierno, artículo 194, que las instituciones que ofertan, así está en el plan, sobre el modelo de competencias, puedan llegar hasta el nivel 7 de la oferta, y esta sería una oferta que se coordinaría desde el Ministerio de Trabajo. Este es otro asunto al que estar muy atento, porque la educación superior va a empezar a moverse paralelamente dentro del marco de la formación para el trabajo. A veces en nuestras instituciones, quienes trabajamos currículum, seguimos todavía muy pegados a lo disciplinar. Y resulta que en este momento el enfoque disciplinar pues es la columna vertebral de los programas, sí lo es. Pero resulta que hay un contexto en el que se mueven los programas que ya tiene que ver con marcos de ocupaciones, con ofertas paralelas, con ofertas internacionales que cada día pues se abren muchísimo más a todos los contextos y que ya no tienen barreras, como esta mañana también lo decían en el foro internacional de calidad, y sobre el cual muy seguramente cuando, aunque ahora en esta normativa no se pide como tal estudios de mercado como antes sí se hacía, creo que no estoy mal si lo afirmo, sí es necesario mirar en qué contexto se mueve. ¿Por qué? Porque se abre también la posibilidad de homologación de aprendizajes entre institucionalizados y no institucionalizados, con validación de aprendizajes. Esto va a implicar muy seguramente ajustes en marcos reglamentarios, y hay muchas instituciones de educación superior, muchas, no recuerdo exactamente el número de un estudio que hicimos desde ASCUN, que ya han creado dentro de su esquema organizacional instituciones también para formación técnica laboral, y hacen lo que en su momento, cuando hablábamos de educación terciaria, las llamadas pasarelas, que son como esos líneas, digamos, que no están dentro de la concepción cine, pero que para Colombia sí han sido, digamos, una realidad desde mucho tiempo atrás, así no hayan sido normalizadas. Entonces, en este momento, digamos que ya ustedes cuentan con estas guías, cuentan con el documento del DANE, que es la clasificación internacional normalizada. Con Elizabeth y a través del chat vamos a ponerles algunos links de documentos de interés, porque esto no es coyuntural, no es solamente por el decreto 1330 o la resolución 21795, sino es porque el esquema, digamos, de formación y de articulación en la región, en el mundo y en Colombia ha tomado, digamos, ya esta forma que permita una lectura de los niveles a los cuales se adscribe un programa. Recordemos también que hace unos años al pregrado se le ponía de todo, y nosotros decíamos, es que va a salir del pregrado como psicólogo y no sé si va a hacer psicología educativa, organizacional o clínica. Entonces tratábamos de que hiciera práctica en las 4 áreas, y si era ingeniero industrial, en producción, en metrología, en organizacional, y si era derecho en penal, en tal, en tal, en tal. Hoy, y de hecho poco a poco se ha buscado que los pregrados sean de carácter más general y se articulen de alguna manera
a trayectos formativos. Volvemos entonces, por favor, Angelita, al esquema de Cine UNESCO. Y aquí yo los invito a que ustedes hagan sus propios trayectos formativos en sus instituciones. ¿Cuáles son los trayectos formativos que ustedes tienen? Ustedes ya los tienen. Resulta que en el nivel 6 estamos en un programa de derecho, pero ese se articula con una especialización. Pero si hace la especialización y tal cosa se articula con una maestría, y de pronto ese programa se articuló horizontalmente con otro y puede tener doble titulación. Esos trayectos formativos generales ya los tienen. Es cuestión de que hagan ese mapa, si no lo han hecho, que lo vayan dibujando como una gran propuesta institucional y que también piensen que esos trayectos educativos los pueden llevar internamente a cada programa. Fíjense que esa lógica del currículum no la tenemos instalada todos. Tal vez algunas instituciones sí, otras no. Y como para algunos de los que trabajan en la parte curricular, eso va a implicar un cambio muy fuerte de lo que es haber trabajado currículum solo desde lo disciplinario y las asignaturas hacia buscar cómo no son salidas de titulación, pero sí de pronto de certificación de aprendizajes, como un ingeniero civil hacia cuarto semestre pueda demostrar algún tipo de aprendizaje en un trayecto formativo que pueda moverse dentro de una trayectoria general formativa. Les estoy hablando en abstracto, porque eso es muy difícil así, porque para eso es necesario primero entender la lógica de dónde viene, entender que estas herramientas internacionales nos ayudan a tener una lectura también internacional, y algo que yo sí viví, que no lo vivió Elizabeth ni todas las personas más pues jóvenes, y es que yo viví una época en que entre más rara fuera el nombre de la asignatura, mejor, porque nadie la tenía. Entonces, sí, entonces eran asignaturas complicadísimas de entender en un marco internacional. Hoy poco a poco hemos entendido que hay ciertas nomenclaturas internacionales que ya permiten incluso que ese estudiante cuando vaya a otro país se le reconozca ese estudio, se le reconozca ese tipo de curso que hizo, y no tal vez, y pues es que lo viví por lo menos en ciencias sociales, y en eso éramos muy dados a poner asignaturas con texto y práctica, disertación y argumento, cosas que sí tenían sentido, pero que a la hora de la verdad no hablaban exactamente del tipo de campo de conocimiento o de área formativa en el que están. Los tesauros de la UNESCO son valiosísimos para la reclasificación de asignaturas, con palabras claves. Piense que solo esa transformación ya ayuda a que las instituciones empiecen a categorizar aprendizajes, a mirar. Y esas son parte de las evidencias que pide esta nueva normativa. Nos devolvemos, por favor, Angelita, perdón, veamos el cuadro del marco nacional, del marco europeo de cualificaciones. Este es el esquema, porque eso es todo un desarrollo. Fíjense que está por niveles, y el nivel 1 dice, ¿alcanzan a ver? Conocimientos generales básicos. Destrezas básicas, una formación para tareas simples. Y la competencia, porque allí está por conocimientos, destrezas y competencias. El marco nuestro va a salir con otra categoría, que son conocimientos, destrezas y, si no estoy mal, a actitudes. Eso viene ya marcado desde el plan de desarrollo. Ese es algo que ya nos tocará ver, porque digamos que ¿qué es lo que vamos a llamar competencia? Eso todavía está digamos, en un terreno muy
movedizo entre unos y otros entes que ya entran a formar parte de estos acuerdos nacionales. Fíjense que aquí son grandes planteamientos. Del 1, que son conocimientos generales básicos, veamos al 7, conocimientos altamente especializados, algunos de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo o estudio y que sientan las bases para la investigación y para un pensamiento investigativo. Conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un campo concreto y en el punto de articulación entre diversos campos, o sea, el marco interdisciplinario. ¿Y qué tipo de destrezas? Destrezas específicas para resolver problemas en materia de investigación e innovación, con vistas al desarrollo de nuevos conocimientos y procedimientos y a la integración de conocimientos en diversos campos. Estamos hablando de un nivel 7, que para nosotros, y en lo que presentó Elizabeth, sería una maestría. Y la gran competencia, es que no la puedo ver por el cuadrito de las, no sé si me ayudas, Elizabeth, a leerlo, gestión y del nivel 7. Vamos a ver, porque sí está como borroso. Estamos en el nivel 5. No, en el 7, la competencia. Gestión. Perdóname. Gestión y transformación de contenidos de trabajo, tal vez, o estudio complejos, imprevisibles y que requieren nuevos planteamientos estratégicos. Asunción de responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de conocimientos y o prácticas profesionales y a la revisión del rendimiento estratégico de equipos. Bueno, ese es un ejemplo apenas de cómo ubicar en nivel un programa. Y fíjense que ya hay 2 herramientas en Colombia. Las guías que se acaban de lanzar y la clasificación internacional de normalizada de la educación adaptada para Colombia, que la hizo el DANE y que recientemente hizo un ajuste, porque mientras el mundo se movía con 8 niveles, nosotros nos estábamos moviendo con 9, poniendo la educación para el trabajo como un nivel más. Y resulta que ese está, como es hoy, está en un nivel 4 y en un nivel 5 máximo, de acuerdo al tipo, digamos, de grandes planteamientos de nivel. Hasta aquí, digamos, y nos devolvemos a la lista, van 2 de los requerimientos que pide la norma. Es dónde la ubica dentro del nivel, no nomenclatura, porque no están todos los catálogos, pero sí, en este caso, de niveles. Y el otro, que es un instrumento que ustedes tal vez conocen ya, que es la CUO para Colombia, la Clasificación Internacional de Profesiones y de Trabajo. Algunos lo conocen, esto salió recientemente, no hace 2 meses. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguna de las participantes o de quienes están aquí? ¿No? Por lo menos, díganme. ¿O sí? Hay un primer no. Hay un primer no, con ese, está bien, gracias. Carolina, gracias. No lo conocemos, pero lo vamos a tener que conocer, porque es parte de lo que nos piden para programas nuevos, pero lo que yo les digo, no solo para programas nuevos, empiecen a clasificar sus programas, empiecen a aproximarse a este lenguaje. Tiene que haber de alguna manera algo que hay que trabajarlo y es ese, fíjense que si a ustedes mismos, no sé si porque están tan calladitos o calladitas o porque realmente esto es novedoso, tenemos que irlo como incorporando a un lenguaje que no era normal para nosotros en el trabajo curricular. Nosotros decíamos perfil de egreso, bueno, que el estudiante, tal, asignaturas, las que vienen, las que van, pero ahora se nos está pidiendo mucho más. Es una mirada de contexto, una mirada en los referentes internacionales. Y bueno, no sé si hasta aquí alguna
alguna participación de ustedes también que nos retroalimente un poquito sobre cómo vamos en esta reflexión. Si les parece que por aquí es para ustedes importante porque tenga elementos de comprensión, o si quieren que nos vayamos directamente a la norma, aunque ya de alguna manera aquí nos estamos metiendo. A ver, ahorita sí les pido, por favor, su apreciación. ¿O creen que les ayuda a comprender? Nos vamos directamente a la norma. ¿Qué nos sugieren? Pues para que esto realmente pueda tener un margen de conversación con ustedes. Yo creería que es importante irnos a la norma y poder ir mirando cada uno de los aspectos que allí están consignados. Muchas gracias. Bueno, Sonia, muchas gracias. ¿Alguna otra participación, sugerencia? Sí, yo comparto también lo que la compañera acaba de mencionar, en el sentido de que pues estamos viendo que hay unos elementos novedosos, ¿no? Desde el contexto internacional, ¿verdad? También para el contexto nacional, y que de pronto llegar a esta realidad de la que ya muchos nos hemos empapado, específicamente en la norma, puede ayudarnos como un poquito a correlacionar, porque yo estoy acá un poco confundida, ¿no? Con el tema de estas trayectorias educativas, porque van a tener que obedecer a decisiones institucionales, ¿no? Entonces, a veces este tipo de reflexiones tienen que darse bidireccionales, es decir, desde lo institucional hasta la unidad académica, y de la unidad académica a lo institucional, ¿no? O de lo micro a lo macro. Entonces, yo también considero que pudiéramos ir avanzando un poco más en la norma, ¿no? Para tener otros elementos. Muy bien, Nudes. Excelente, y tu reflexión es fundamental. Has llegado al punto. Hay muchos de estos aspectos que deben ser tocados desde lo institucional. Uno a veces se aproxima a la norma desde el programa, sí hay que hacerlo, pero resulta que muchas de estas decisiones son de carácter institucional. Muy bien, y en parte estos dos elementos que hemos tocado están en el artículo de justificación y nomenclatura del programa, donde les pide dónde del marco de cualificaciones se ubica y en qué elementos de la norma de clasificación internacional de ocupaciones. O sea que, aunque no lo hemos dicho directamente, están en los artículos de la norma, y todo lo que hemos tocado de alguna manera está en el artículo 12 y en el artículo 13 de aspectos curriculares. Luego, cuando tú veas la norma, o cuando ustedes lo vean, van a, tarea que nos queda, que repasen la norma ya de la resolución, y van a entender muchísimo mejor estos artículos que les piden ubicación en el marco y ubicación en las normas internacionales de clasificación para el trabajo. Juana, por favor, tu aporte, y muchas gracias por estos dos aportes muy importantes, Sudes, que acabaste de hacer, y Sonia. Juana. Bueno. Creo que Juana tenía una participación. Juana Carrizosa. ¿Sí? No, se me prendió el micrófono, pero a ver, Juana. Estoy muy interesada en estos temas. Bueno, Juana, ¿y te han aportado? ¿Crees que sí te dan comprensión? Pues es nuestra idea, ¿no? Sentarnos aquí a conversar solos, sino mirar, porque pues hay muchos elementos que son ya, que seguramente van a ser mucho más sencillos, pero estos nuevos son los que pues, nos van a dar un poquito más duro, ¿no? Pero están en la norma, así que no nos hemos salido de ella. No, estoy completamente al día en lo que está pasando. Bueno, Juana, ¿de qué universidad? Muy interesante todo lo que es del externado. Ah, Juana. Estoy ahí en autoevaluación y acreditación, entonces estamos trabajando precisamente en estos tableros que estamos haciendo con relación a la nueva normativa, tanto para registro como para acreditación.
Entonces Muy bien, todo Juana. esto es muy importante y muy interesante para complementar en lo que estoy ahorita comprometida. Juana, muchas gracias. A ti muchísimas gracias y a todos. Los aportes muy interesantes. ¿Alguna más? ¿Alguna persona? Creo que Xiomara levantó la mano. A ver, Xiomara. Sí, es un corto comentario para agradecer este espacio, porque, digamos, permite una reflexión acerca de lo que hacemos, por qué lo hacemos y darle sentido a lo que hacemos. No quedarnos en un checklist, lo tengo, no lo tengo, lo cumplo, no lo cumplo, sino porque en educación superior, por eso se llama educación superior, porque hacemos las cosas de una manera, como decía el padre Borrero, que fue el que nos enseñó universitología a la mayoría de mi generación, y soy muchas generaciones anteriores a la gran mayoría de los que están aquí. Es educación en lo superior, por lo superior y para lo superior. Esto significa y conlleva unos niveles altos de pensamiento complejo, de comprender las cosas, de analizar y no simplemente, bueno, la norma me dice que tengo que tener una evidencia para demostrar tal cosa y bueno, empecemos a buscar quién lo tiene, y alguien que tenga un poquito más de idea lo realiza y nosotros simplemente seguimos como una suerte de leccioncita. En tanto que yo creo que a mí particularmente participar en estos espacios de discusión que abre la asociación son fundamentales justamente para digerir. Yo decía en algún espacio que esta resolución necesita el estómago de un rumiante para poderse digerir, porque tiene mucho contenido, muchas cosas nuevas, articula muchas cosas que están ocurriendo, que incluso el propio ministerio las ha venido conversando, tratando con las instituciones y bueno, hasta que finalmente se reflejaron en una norma y aquí estamos intentando digamos, comprender bien la norma para poderla cumplir como corresponde en una institución de educación superior. Bueno, Xiomara, muchas gracias y gracias a todos, a todas, a Elizabeth por haberme invitado. Creo que la seña es la siguiente conversación. Retomaremos ya los artículos de la norma y nos devolveremos. Yo creo que ese es un buen ejercicio. Gracias por la sugerencia y no me queda sino decirles que en sus momentos así de relax tomen la resolución porque es, como dice Xiomara, compleja. Y para los que saben de pensamiento complejo nos han enseñado que debemos volver eso complejo en pequeñas unidades para poder entender luego nuevamente lo complejo. Si tratamos de entenderlo todo al tiempo, creo que no va a ser el mejor camino. Si lo volvemos unidades, así como lo estamos haciendo, que es el marco, que es esto, que es un trayecto formativo, cómo lo hacemos, luego podremos decir, bueno, este es el camino que voy a tomar como institución. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí, es un tema que me gusta y me gusta mucho poder compartirlo, lo que yo entiendo, para ver si también esto puede servir a otros y también todo lo que ustedes pues nos aportan es un aprendizaje muy grande para nosotros. Gracias Elizabeth, gracias No, Xiomara, Lucía, mil Juana, gracias a... Mercedes, muchas gracias, bueno, todos los que nos acompañaron. No, Lucía, mil gracias a ti por este ejercicio y justo a propósito de lo que estábamos hablando inicialmente, digamos que, y retomo las palabras de Xiomara, que en efecto veníamos con la lógica de revisar como evidencia por evidencia que se requería y cómo la entendíamos, pero vale la pena hacer como estos ciclos de revisar específicamente lo que se detalla en la norma, pero también dar el zoom
y mirar este aspecto general para darle sentido a lo que estamos haciendo. Ustedes saben muy bien que en este momento hay un debate activo sobre qué tanto interviene el nuevo marco normativo en la autonomía universitaria. Es un debate que se está dando afortunadamente y se debe complementar, pero nosotros consideramos que se vulnera mucho más la autonomía si las instituciones la asumen desde una perspectiva, hola mi amor, digo mi hijo, desde una perspectiva heterónoma, es decir, si se saltan estas reflexiones, si se salta la pregunta institucional sobre qué va a pasar con nuestros programas, cómo nos estamos vinculando con la tendencia internacional y se pasa solo al cumplimiento, digamos que ahí sí estaríamos como en el lado más oscuro de la autonomía y es cuando la misma institución o el mismo sujeto se decide heterónomo, ¿no? Se decide responder solamente a demandas externas y salta, digamos, este espacio de reflexión que afortunadamente lo tenemos como condición las instituciones. Las reflexiones que ustedes nos han compartido son muy valiosas, muchas gracias. Vamos a proponerles en nuestra próxima sesión, vamos a hacer como unos grupos también de discusión. Estamos buscando todas las maneras de fomentar el diálogo, la conversación, de que entre todos nos pongamos un poco lo que hablábamos, no solo en este espacio no necesitamos solo certidumbres, las preocupaciones, las dudas, las confusiones que tenemos sirven muchísimo para el diálogo. Entonces, en esa línea seguiremos avanzando. Muchísimas gracias, Lucía, por ayudarnos a retomar estas preguntas fundamentales, en qué contexto estamos, a qué estamos respondiendo, qué decisiones institucionales estamos tomando. Y pues de allí, por supuesto, incluso hablando con el Ministerio de Educación, un poco lo que hablábamos es un sistema interno de aseguramiento de la calidad uno de los elementos que debe evidenciar no es que ya se tengan los resultados de aprendizaje, es qué pasó con la institución para la construcción de esos resultados de aprendizaje. Y debe ser como el enfoque que debamos dar como país, ¿no? No que solamente respondimos y ya tenemos un listado de resultados de aprendizaje, sino evidenciar que esto atravesó la institución, planteó toda una reflexión y a partir de ello se respondió que así es como efectivamente viene sucediendo. Bueno, muchísimas gracias entonces, nos vemos de nuevo en un mes. Recuerden que es el tercer miércoles de cada mes, nuestro encuentro empieza a las 4 de la tarde y nos pasamos un poquito de una hora para seguir conversando. Y recuerden que seguimos muy atentos si ustedes quieren hacer una exposición en este evento o si quieren que enfaticemos en un tema, si hay algo que les parece particularmente confuso y quieren que lo profundicemos, pues bienvenidas todas las iniciativas para seguirlas trabajando. Eso sería por ahora, creo que es la hora de los chiquitines, porque Lucía también por allí ya llegó una chiquitina a pedir su espacio. Entonces, buena noche para todos y todas, nos vemos en un mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias, Uber, gracias a Luis. Gracias, valiosos. Gracias. Gracias, Ana Inés.